Buenos días, mi nombre es Manuel Escobar, pertenezco al grupo 2 y vengo a hablarles sobre la continuación del tema 2, que es los sistemas periódicos. A continuación les explicaré cómo es la relación entre la energía de ionisización y la tendencia de los elementos químicos. Pero primero, ¿qué es la energía de ionisización? La energía de ionisización es la energía necesaria para separar el electrón más externo o con menos fuerza de un átomo neutro, es decir, que carezca de energía eléctrica. Esta energía depende de la posición del elemento. Esta puede ser alta o baja. Se eleva de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La tendencia es la capacidad que tiene un elemento para enlazarse químicamente con otro elemento o con otros para formar compuestos químicos. Cada elemento de la tabla periódica tiene una energía de ionisización determinada, haciendo que tenga una tendencia alta o una tendencia baja. Como por ejemplo, les mostraré en la siguiente tabla. Como podemos ver, en los elementos con ionisización baja se encuentra el sodio con una energía de ionisización de 495.8 kJ/mol. Este elemento tiende a ser sales, como la sal de mesa o también conocida como el fluoruro de sodio, que es NaCl, y el fluoruro de sodio, que es NaF. También podemos ver al calcio, que tiene una energía de ionisización baja, tiende a ser hidróxido y es importante para la salud ósea de las personas. Algunos compuestos de estos son el hidróxido de calcio, que es CaOH2, el fluoruro de calcio, que es CaF, y el silicato de calcio, que es CaOSiO2H2O, o también conocido como CSH. En cuanto a los elementos de ionisización alta, son los elementos que no se enlazan químicamente tan fácil como los de ionización baja, como por ejemplo el carbono, que tiene una energía de ionisización de 1086.5 kJ/mol. Tiene una tendencia a formar ácidos como el etanol, que es C2H6O, y el acetaldehído, que es C2H4O. También podemos ver que está el nitrógeno, que tiene una energía de ionisización de 1402.3 kJ/mol. Tiene una tendencia a formar gases líquidos como el amoníaco, que es NH3, el nitrato, que es NO2 negativo, y el dióxido de nitrógeno, que es NO2. Por último se encuentran los elementos de ionisización muy alta, que son los elementos que prácticamente no se enlazan químicamente con ningún compuesto, como el neón, que es el segundo gas noble con más energía de ionisización, teniendo una energía de ionisización de los 80.7 kJ/mol. Este se usa para hacer un láser de gas de helio neón o HN o HN y el heptaniuro, que es F8N7. También podemos observar que está el flúor, con una energía de ionisización de 1681 kJ/mol, que sirve para hacer compuestos como la fluorita, que es CaF2, el fluoroacetato de sodio, que es NaFC2H2O2, y el fluoruro de telurio 4, que es TF4. ¿Cómo es la energía de ionisización de los gases nobles? La energía de ionisización desciende a lo largo de las columnas en la tabla periódica y crece de izquierda a derecha a lo largo del periodo de la tabla. La energía de ionisización muestra una fuerte correlación con el radio atómico. Esto quiere decir que la energía de ionisización, cuanto más a la derecha y hacia arriba está el elemento, más energía de ionisización tendrá. Por ello, los gases nobles, que son los elementos con más energía de ionisización de la tabla periódica, por su posición y también porque tienen una configuración electrónica muy estable. Por ello se necesita más energía para arrancar esos electrones. ¿Qué mide la electronegatividad? La electronegatividad es una propiedad química que mide la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia él electrones útiles y la electrónica. ¿Cómo Pauling definió la electronegatividad? En el año 1939, Pauling propuso una definición sobre la electronegatividad y él dijo que la electronegatividad es el poder de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia él. ¿Qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica o la electroafinidad es la energía que
que libera un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental, es decir, que está en su menor nivel de energía y captura un electrón formando un ion como negativo, como por ejemplo está el ejemplo de la presentación. El siguiente enunciado: un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y un potencial de iniciación muy elevado presenta una electronegatividad alta. Esto quiere decir que un átomo tiene una electronegatividad alta si tiene una afinidad electrónica muy negativa. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? A continuación, como se ve en la siguiente tabla, se empieza por el flúor, que tiene una electronegatividad de 4.0 y es el elemento más electronegativo. Tiene una masa atómica de 18.998 y su símbolo F. Seguido del flúor está el oxígeno, los símbolos O, y de masa atómica 15.99. Este tiene una electronegatividad de 3.5. Le sigue el cloro, que tiene el símbolo Cl y tiene una masa atómica de 35.453. Este tiene una electronegatividad de 3.0. Y por último está el bromo, que tiene un símbolo de Br y tiene una masa atómica de 79.904 con una electronegatividad de 2.8. ¿Cuáles son las principales características de los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos y los metales de transición? Los metales alcalinos son metales brillantes y blancos que son altamente reactivos a temperaturas y presión estándar. Estos pierden fácilmente su electrón más interno formando cationes con carga más 1. Los metales alcalinos son 6 elementos que ocupan el grupo 1 o 1A de la tabla periódica y son el hidrógeno de masa atómica 1.0059 UMA, el litio de masa atómica 6.941 UMA, el sodio de masa atómica 22.989 UMA, el potasio de símbolo K con 39.098 UMA, el rubidio de símbolo Rb de masa atómica 85.468 UMA, el cesio de símbolo CS de masa atómica 132.91 UMA y por último está el francio de símbolo Fr de 223.020 UMA. Estos metales tienen una elevada reactividad, por lo que forman enlaces químicos con facilidad con muchos tipos de sustancias y elementos. Estos reaccionan vigorosamente con el agua y el oxígeno del aire, por ello se almacenan en aceite o queroseno. Debido a eso, no existen puros en la naturaleza, sino que existen en compuestos químicos ya formados, generalmente en sales como el cloruro de sodio, que es conocido también como la sal de mesa, y también es utilizada para formar aleaciones de oro en la producción de desodorantes y la fabricación de desinfectantes cuando es aliado al potasio. Algunas sales de potasio se utilizan en los fertilizantes, además se usa el potasio para fabricar celdas solares y baterías. Por otro lado están los metales alcalino-térreos, que son más duros que los metales alcalinos, tienen un brillo y son muy buenos conductores eléctricos, son menos reactivos que los alcalinos y son buenos agentes reductores y forman buenos compuestos iónicos. Los metales alcalino-térreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2O, 2A de la tabla periódica, que son los siguientes: el berilio de símbolo Be y de masa atómica 9.02 UMA, el magnesio de símbolo Mg de masa atómica 24.11 UMA, está el calcio de símbolo Ca de masa atómica 40.078 UMA, está el estroncio de símbolo Sf de masa atómica 87.62, el bario de símbolo Ba de masa atómica 132.895 UMA, está el radio de masa atómica, está el radio de símbolo Ra y de masa atómica 206.025 UMA. Este casi siempre no se considera, pues, porque tiene un tiempo de vida muy corto. Los elementos de transición, los metales alcalino-térreos poseen muchos usos comerciales, los cuales son: el calcio es muy importante para la salud ósea, como dije anteriormente, y se usa para lesiones ferrosas y no ferrosas.
se añade como desulfurizador o decarburizador y desoxidante. También está lo que es el magnesio, que también se usa como un agente refractorio en hornos de fundición de acero, de hierro, metales no ferrosos y cemento y vidrio. Las aleaciones de magnesio también se usan para piezas de aviones, también se hace el sulfato, o también conocido como las sales Epsom, el hidróxido, también conocido como el magnesia, y el citrato y el cloruro son medios. Por otro lado, están los usos del berilio. Este se usa en piezas de aviones supersónicos y es un metal muy tóxico que se usa en tubos de rayos X, piezas de computadoras, televisores y otros aparatos electrónicos. Está el estroncio. Algunos compuestos son usados para la pirotecnia, como el nitrato, y en la refinación de azúcar, como el hidróxido. Sirven para dar color rojo al vidrio, cerámica y fuegos artificiales. El bario. Su uso se usa para recubrir conductores eléctricos en sistemas de incendio de automóviles y aparatos electrónicos que se usan como relleno en la fabricación de pinturas y llantas. También se usa en la radiología para quitar problemas gastrointestinales. Por otro lado está el pabio. Es un elemento muy peligroso para la salud humana, su principal uso medicinal, ya que algunas células cancerígenas son susceptibles de ser eliminadas a través de la radioterapia. Y por último están los metales de transición, que se caracterizan particularmente por ser metales químicos, es decir, tener puntos de ebullición y fusión altos, como así también por tener una duración muy elevada. Estos elementos van del grupo 3, o también conocido como 3B, al grupo 12, que son el 2B. En el grupo 3 o 3B se encuentra el titanio de símbolo SC de masa atómica 444.956 ohm. Está el itrio de masa atómica 86.906 ohm. Está el lantano de símbolo La de masa atómica 138.906 y el actinio, que es AC de masa atómica 217.03. En el grupo 4 o 4B se encuentra el titanio de símbolo TI y de masa atómica 1.88. También se encuentra el circonio, que es de símbolo ZR de masa atómica 91.224. Está el hafnio de símbolo HF y de masa atómica 85.468. Y por último está el Rutherford, que es de símbolo RF y tiene una masa atómica de 257. En el grupo 5 o BP se encuentra el vanadio, que es de símbolo B y de masa atómica 50.942. Está el niobio, que es de símbolo NB, de masa atómica 92.904. Está el tántalo de símbolo TA y de masa atómica 180.948. Está el tubio de símbolo DB y de masa atómica 268. En el grupo 6 o BIB se encuentra el cromo de símbolo CR de masa atómica 51.996. Está el molibdeno, que es de símbolo MO, de masa atómica 95.94. Está el wolframio, que es de símbolo W, tiene una masa atómica de 183.85 ohm. Está el borio, de símbolo BH, y son 232 ohm. En el grupo 8, o B3B, se encuentra el hierro, que es F, de símbolo P y tiene una masa atómica de 55.547 ohm. Está el rutenio, que es de símbolo RU y tiene una masa atómica de 101.07 ohm. Se encuentra también el glosio, que es de símbolo OS y tiene una masa atómica de 190.2. Está el jasio, de símbolo HS, una masa atómica de 200. En el grupo 9 se encuentra el cobalto, que es el símbolo CO
de masa atómica 58.993. Está el rodio, que es el símbolo RH, de masa atómica 102.906. Está el iridio, de símbolo IR, de masa atómica 192.22. Está el meitnerio, que es de masa atómica MT, tiene 276 En el grupo 10 se encuentra el níquel, que es el símbolo NI, y tiene una masa atómica de 58.693. Se encuentra también el paladio, que es el símbolo PD, tiene una masa atómica de 106.42. Se encuentra también el platino, que es el símbolo PT, 195.08. Y está el tanostadio, que es el símbolo DS de 181. En el grupo 11 se encuentra el cobre, que es el símbolo CU y de masa atómica 73.46. Está la plata, que es el símbolo AG y de 107.868. Está el oro, que es el símbolo AU de 196.297. Y está el rodigenio, que es de símbolo RG y de 281. Y por último está el grupo 12, que se encuentra el zinc, el símbolo ZN, de masa atómica 65.39. Está el cadmio, de símbolo CD, y es de 112.411 de masa atómica. Está el mercurio, que es símbolo HG, y de 200.59. Y está por último el copérnico, o copernicio, que es de símbolo CN, y tiene una masa atómica de 285. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Brian Casanova, conformo, o más bien estoy en el grupo 2, estoy en la sección 1 y curso la carrera de Ingeniería Informática. Esta vez les voy a exponer parte del tema 3 de nuestro trabajo. Pregunta número 1, los enlaces químicos. Podemos definir a los enlaces químicos como la fuerza electromagnética que obliga a los átomos a formar los compuestos químicos. Estos enlaces se formarían sometiendo a los compuestos a diversas temperaturas, electricidad o reacciones químicas con otros compuestos. La importancia que tienen los enlaces químicos es relativamente simple, ya que gracias a esta información podemos formar, crear o separar diversos compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, y esto usarlo en beneficio de la humanidad para crear nuevos compuestos. La pregunta número 2, que sería la covalencia de los elementos, o qué es la covalencia de los elementos. Pues tendríamos, o más bien podríamos definir la covalencia de los elementos como el número de electrones que un átomo tiene que ceder o aceptar para así llegar a su punto más alto de energía. La importancia que tiene saber sobre esta covalencia es muy sencilla, ya que gracias a esto podemos formar los diversos enlaces. Y tendríamos, por tercera pregunta, la regla de octeto. Esta regla nos indica que los átomos de los diversos elementos se entrelazan entre sí unos con otros para intentar formar una capa de covalencia. Esto también nos sigue diciendo que para estabilizar un átomo tiene que tener 8 electrones en total. Por tanto, si nosotros queremos estabilizar o hacer un enlace químico, tendríamos que tener que los propios elementos se intercambien electrones, ya sea cediendo o aceptando. A esto se le llama compartir. Estos compartirían estos electrones a sus diversos átomos para que cada uno tendría un total de 8, así estabilizando toda la fórmula. Después tendríamos en la pregunta número 4 las características tanto de los enlaces iónicos como los enlaces covalentes. Primero iré por los iónicos. En principio tendríamos que los enlaces iónicos se producen en los elementos metálicos. También que sus átomos tienen grandes diferencias de electronegatividad, junto a que no forman moléculas verdaderas. También estos enlaces son generalmente fuertes debido a la atracción de cargas positivas como negativas. Después tendríamos los enlaces covalentes, que a diferencia de su contraparte, estos se forman exclusivamente en los elementos no metálicos. También forman moléculas verdaderas y también tendríamos
que los átomos tienen una electronegatividad similar. Tendríamos la pregunta número 5, que serían las características de los compuestos de los formados por los enlaces iónicos. La primera característica sería que normalmente a 25 grados temperatura ambiente, estos compuestos generalmente son sólidos, normalmente fuertes y cristalinos. También que poseen puntos de fusión y que se disuelven en disolventes polares, como lo sería el agua. Algunos ejemplos de estos compuestos sería el cloruro de potasio, la sal de mesa o el cloruro de calcio. Y por última pregunta tendríamos la pregunta número 6, que sería las características de los compuestos formados en los enlaces covalentes. Aquí tendríamos algunas características como que la mayoría son líquidos o gaseosos, pero con algunas excepciones también podrían ser sólidos. También es que relativamente son malos conductores de la electricidad y que cuando se disuelven en los disolventes normalmente no generan iones. Y por último tendríamos algunos ejemplos como lo sería el amoníaco, el nitrógeno puro o el dióxido de carbono. Y con esto finalizaría mi parte de la exposición. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Freite y vengo a defender la continuación del tema 3 de química. Primero, ¿qué son las construcciones de Lewis? ¿Cuál es su interacción con la regla del octeto? Y de ejemplo. Primero, la estructura de Lewis, además llamada diagrama de punto y raya diagonal, valencia, diagrama de Lewis o regla de octeto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan los átomos en las moléculas, así como la postura de los electrones enlazantes. En esta fórmula se muestran enlaces químicos en la molécula, ya sea ejemplo de diagrama de puntos en la estructura de Lewis entre carbono. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia íntimamente relacionados con la geometría molecular. En las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de forma que tengan una configuración de gas noble, 8 electrones para los recursos del segundo tiempo de los electrones para el hidrógeno. Muestran los diferentes átomos usando sus símbolos químicos y líneas que se trazan entre los átomos que se integran entre sí. Electrones no enlazantes o par solitario de electrones, los que no participan en los posicionarse una y otra vez alrededor de los átomos a los que pertenecen, de incluir su capa de valencia, última capa de la configuración electrónica, valencia 8 electrones, configuración de gas noble. Por la regla del octeto, cada elemento estricta ganar, perder o compartir electrones. En los enlaces químicos, de esta manera, ellos adquieren 8 electrones en la capa D. Excepciones a la regla del octeto. El nitrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, lo que permite que puede reconocer 2 electrones como mayor. No obstante, puesto que pide los electrones de la capa externa, el dicho átomo, en vez de quedar con la configuración electrónica del siguiente gas noble, queda con la configuración del gas noble anterior. Perder su último electrón de valencia, queda con la configuración del neón, y de esta pierde un electrón y queda con la estructura electrónica del neón y el cloro, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, es decir, Ne 3s 23p5. Al aceptar el electrón que cede al sodio, queda con la configuración de gas argón 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 como al 3 positivo. Su configuración electrónica puede ser la del gas noble anterior, el neón. La resonancia, denominada además mesomeria, es una herramienta empleada. La resonancia se fundamenta en la mezcla lineal de estructuras teóricas de una molécula.
estructuras resonantes o en resonancia que no coinciden con la estructura real. No obstante que mediante su mezcla nos acerca más a su estructura real. Efecto es usado en una forma cualitativa y explica las propiedades de atracción, liberación de electrones de los sustituyentes basándose en estructuras resonantes, grupo que atrae electrones, y el efecto es positivo, más R entre más M, cuando a partir de los ejemplos de sustituyente más R entre más M, alcohol, amina, impacto inductivo. Tras la P de orbitales P, resonancia no tiene efecto alguno en este efecto inductivo, puesto que el efecto inductivo está relacionado exclusivamente con la electronegatividad de los compuestos aromáticos. Se muestra en la resonancia denominada de más mesomeria en química. Es un instrumento empleada predominantemente en química orgánica para presentar ciertos en la molécula. Diversos compuestos orgánicos presentan resonancia, como en el caso. Con respecto a la pregunta 9, estructura resonancia de los compuestos dados, podemos observar los compuestos de primero, benceno, segundo, dióxido de azufre, tercero, ozono, ion NO3. Y gracias por su atención prestada en esta defensa. Espero que les guste. Yo, Ezequiel Freite, y mi grupo número 2, compuesto por Manuel Escobar, Brian Casanova y Ángel González, le agradecemos por su tiempo y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.